Hello a todo el mundo. ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Yo os traigo otro vídeo y hoy con este look que me recuerda un poco a ochentero porque no me puedo maquillar los ojos. Digo, bueno, pues me maquillo los labios, que es una alternativa a maquillarse los ojos. Me he puesto yo estos pendientes ahí a lo olé olé. El vídeo de hoy va a ir de hablaros mi experiencia sobre el carnet de conducir. Estos vídeos tan buenos que nosotros veíamos antes, que tú dices, ¿qué hago yo un domingo, un jueves o un lunes aburrido en casa? Pues me veo un vídeo de la experiencia de alguien con el carnet de conducir. ¿Por qué? Porque tiene a lo mejor buenas anécdotas, malas anécdotas. Es entretenido. Me gusta hablar muchísimo y no puedo hacer un vídeo de maquillaje. Os traigo un vídeo hablando. ¿Qué mejor que un vídeo hablando? Viendo a mis años anteriores, cuando yo decidí sacarme el carnet, ¿vale? Era una jovenzuela que decidió pues sacarse el carnet como todos los jóvenes. ¿Qué pasa? Que yo hago este vídeo sobre todo, ¿vale? Para que lo sepáis, para daros mi experiencia, algún que otro consejo que creo que os puede servir y para también llevarlo un poco por el camino mental, ahora que soy un poco más consciente de las cosas que ocurrían en ese momento que no nos dábamos cuenta a nivel mental. Entonces vamos a comenzar por aquellos años, antaño, de mi experiencia de cómo comenzó todo esto. ¿Qué pasa? Pues un día tú dices, bueno, pues yo me tengo que sacar un carnet. ¿Por qué? Porque yo tenía que ir a estudiar a Málaga, ¿vale? ¿Qué pasa? Que obviamente me podían ir en transporte público, como ha hecho toda la vida todo el mundo, pero yo veía que era momento de sacarme el carnet porque ese era mi año, que eso ya lo contaré, que tiene historia ese año, que yo creo que es uno de los mejores años en sentido laboral y mentalmente. Entonces yo era el primer verano, creo. No, el primer verano que yo empecé a trabajar no. Era un trabajo más que yo tenía en verano. Anteriormente había tenido otros trabajos, pero iba a trabajar. ¿Qué pasa? Que bueno, una ya se puede costear la gasolina y se puede costear varios tipos de gastos. Y a eso le añadías que al año siguiente, bueno, ese mismo año, ese verano, pues en septiembre yo me iba a poner a estudiar y tenía que desplazarme a Málaga. Entonces yo dije, mira, yo me quiero sacar carnet. ¿Qué pasa? Que aquí doña quiere sacarse el carnet, se apuntó a la autoescuela y pues bueno, empezó un poco todo a la locura porque llegaron unas fiestas, luego se juntó con que yo no iba a clases, que no tiene nada que ver con el... En fin, es que no me apetece, es que esto, es que lo otro. Ahora os diré que a esto viene el rollo. Que se juntaron un montón de cosas y al final a sacarme el carnet pues unos meses después. ¿Qué pasa? Yo lo de tema de las clases que dan las autoescuelas es normal, es como todo el mundo tiene su tipo de organización de trabajo y su protocolo. Yo cuando iba habíamos 3 personas. ¿Qué pasa? Que te explican lo que es el libro a su manera, trucos o algunos consejos que ellos te dan, que es lo que deberías de hacer. ¿Qué pasa? Al final, en resumidas cuentas, tú vas a aprobar el examen por hacer muchísimos tests. ¿Por qué? Porque los tests se repiten en tráfico, es decir, tú haces muchos tests y al final cuando llegas a tráfico se repiten un montón de preguntas. ¿Qué pasa? Que a ti eso es lo que te va a ayudar a aprobar el examen de los tests, que es el teórico. Por lo menos así es en España, ya en otros países no lo sé. Bueno, ahora que estoy en Estados Unidos sí, que eso es para otra historia más. Entonces yo veía que al final no te merece la pena por si tienes dudas o por si quieres enterarte de algunas cosas en específico, pero ir a todas las clases al final yo lo veía que no concebía eso. ¿Qué pasa? Que yo iba a clases y pues si tenía alguna duda le preguntaba y fin, si no me cogía mi libro y me lo empezaba a leer y buscaba. Lo que veo recomendable es que hagáis muchísimos test. Haced muchísimos, hasta que os canséis de hacer test. Porque es que después ya no vais a hacer más test en vuestra vida. Así que dedicarle tiempo,
una horita o 2 al día hacer muchísimos test, que me imagino que las autoescuelas siguen dando su plataforma. De mis consejos, muchísimos test, y que en vuestro libro os lo leáis. Las cosas más importantes que se os repiten en los tests. Yo, por ejemplo, POSIT me ponía en las páginas que yo a lo mejor no se me quedaba el concepto, o que yo fallaba mucho en los tests, para yo ir directamente y buscar el porqué y qué es lo que yo me estaba equivocando, que eso es otro de los tips o un truco que, bueno, un consejo en sí que os recomiendo que hagáis. Si veis que falláis mucho en una pregunta o en un tipo de tema, porque son muchísimos temas, que os cojáis un post-it o cogéis un folio y os apuntéis o peguéis ese post-it en la página donde está relacionado la pregunta o el tipo de test que estuvieses haciendo. Porque luego es otra historia también, que tienes distintos tests, ¿vale? Que están los aleatorios, por lo menos cuando yo lo hice, en la autoescuela en la que yo lo hice. Y luego están los tests que son por temas, que eso también te ayuda mucho, la verdad, para hacerlo por tema y repasar mucho para cuando llegas a los aleatorios no tengas un tangay de cosas en la cabeza y no tengas muchos desaciertos, que no sé si estaría bien decir esa parte. Entonces yo he dejado algunos consejillos y las cosas que yo más o menos hacía en ese momento, aunque después de tantas fiestas, porque la autoescuela estaba cerrada, etcétera, etcétera, hacer test, pum, 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 test de todo tipo, de los temas, de los aleatorios, y podría contar con los dedos de la mano, atento a esta cosa, cuántas veces acerté de 3, 2 y 1. Es decir, a partir de 3 tu examen está aprobado, 2 aprobado, 1 aprobado, 0 perfecto. Yo veía que no avanzaba y no avanzaba y no avanzaba y yo decía como, ¿qué está ocurriendo aquí? Yo el examen lo voy a suspender. ¿Qué pasa? Que eso te desanima, ¿no? Entonces, yo me presenté al examen haciendo el día anterior muchos test negativos, es decir, que yo de las 8 o las 7 negativas no subía y yo decía, mañana tengo el examen y ¿qué va a pasar aquí? Porque como lo suspenda es más dinero, más inversión, en fin, la gente que os habéis sacado el carnet o lo estáis sacando sabéis lo que es. Dije, mira, se acabó, no voy a hacer más test y que mañana pase lo que tenga que pasar. 3 oportunidades que hay entre el teórico y el práctico y luego ya tienes que pagar otra vez tasa, etcétera, etcétera. Que ya os digo, yo ya me he perdido en eso, que espero que siga igual al día del examen, ¿vale? Y aquí yo estaba muy nerviosa. Porque otra cosa no, pero nerviosa. Hay que evitar los nervios, que yo sé que es muy difícil porque os lo digo yo que soy ultra nerviosa para todo. En el examen, allí hay muchísima gente, tienes que dar tu DNI, das tu DNI, te sientan en fila, en fin, protocolos y protocolos. Y llega el momento de la pantallita táctil. Empiezo, tac, 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 tac. Muy importante, no revises el examen. Nunca revises un examen de vuelta, porque empiezas a dudar. Dudas. Y ya empieza. ¿Y si esto? Bueno, pues lo voy a cambiar. ¿Y si no sé qué? ¿Y si te? No. O sea, un rotundamente no. Os lo digo ya. No repaséis. Lo que creáis en ese momento, eso es lo que tenéis que poner. Hacerme caso de verdad, porque en la vida os va a servir. La primera intención siempre es la que cuenta. Me voy del examen, quitándome ese peso de encima, y me monto en el coche de la autoescuela, me llevan a casa y tal, me pongo mala, claro, de tantos nervios, me pongo mala. Llego a mi casa, que parecía que me había pasado un camión por encima, que había pasado 3 gripes y me tumbo, bueno, en fin, mala, o sea, lo que es estar mala con un constipado fuerte. Eso, por eso os digo que los nervios son muy malos y controlarlos también es difícil, pero sí podéis hacerlo mejor. Después de este gran acontecimiento te toca esperar a la DGT, que decide corregir tus tests, bueno, tú y los de todo el mundo, que eso tarda, no me acuerdo cuántos días laborales, si son 24 horas, 1 o 2 días, no me acuerdo. Ese es el peor momento que tú tienes en tu vida para esperar después de otros tantos. Pero te pones a el examen, porque de eso depende de que tú vayas a prácticas. Va diciendo, mira, yo tengo muchas dudas, yo no sé si está acertado, que si los guantes de la moto de no sé quién, que si esto de claro, porque te lo juntan todo. Entonces tú ya empiezas a delirar. Empieza a delirar hasta que llega tu examen. Con la gracia divina
que lo aprobé y creo que fue con un fallo, sorprendentemente, por eso os digo que nunca sabéis lo que puede pasar en la vida, presentaros y ya está, porque a lo mejor llega ese momento y os tocan muchas preguntas de las que habéis acertado y aprobáis el examen. Acerté todo, es decir, menos una, y todo correcto. Yo súper emocionada, que me voy a mis prácticas, el coche, además la autoescuela que yo estaba tenía un BMW y 110 o el 116, no me acuerdo, uno así cortito, y yo ya estaba emocionada y asustada porque nunca había cogido un coche. Y empieza eso. Yo sinceramente son unas de las mejores experiencias que he vivido. O sea, yo volvería a repetir sacarme el carnet, aunque lo he pasado muy mal también, pero yo me lo volvería a sacar, me lo pasaba súper bien, iba súper contenta a dar mis clases. Además mi profesor de práctica era súper buena gente, confiaba muchísimo en mí, pero también te toca esperar, porque eso tiene pues muchísima gente detrás. Y os digo una cosa, cuando yo me saqué el carnet no había tantísima como cola de espera, ¿no? Porque al parecer después de unos años todo ha empeorado, tanto con profesores, con el alumnado que tiene que esperar mucho, en fin, había muchos problemas. Yo doy gracias de que no tuviera tantos. Empiezo mis prácticas, bien, lo típico, primero vas cogiendo el volante, luego vas con los pedales, vas metiéndote en autovía y todo bien, todo perfecto. A mí lo que me costaba, que eso es verdad que me costaba mucho y me costó aprenderlo, fue reducir las marchas a la hora de salir de la autovía. Que el coche pues me ranqueaba, era hasta que le cogí el truco. Que a todos se le coge el truco, así que tranquilidad. Vosotros no os preocupéis, cada persona tiene su tiempo de aprendizaje. No os agobiéis. Que por lo que sea tenéis que invertir en más práctica, lo hacéis. Porque yo invertí en un poquito más y ahora os viene la historia, porque yo el práctico lo aprobé a la tercera por varias circunstancias distintas. O sea que esto es una lotería. Pero que no os agobiéis, de verdad, no os sintáis mal, porque, como digo, mentalmente en ese momento, como que no te das cuenta, te enfadas, te frustras. Os podéis enfadar al momento porque, claro, invertís un dinero, invertís un tiempo y veis que no sale bien, pero si tú sabes que conduces bien, tu profesor te está diciendo que va todo bien y por circunstancias de la vida llegas al examen y lo suspendes, no tiene por qué ser tu culpa. O a lo mejor en ese momento sí, los nervios, como decimos siempre que están ahí, te hayan afectado, pero a lo mejor ha surgido así. Cada uno tiene su tiempo, eso es lo más importante. Y sobre todo a la hora de, si tú tienes que practicar más con el coche, practica más con el coche y no va a pasar nada. No eres mejor ni peor persona por hacer eso. En el primer examen que fui, mi profesor estaba decidido de que yo tenía que ir a examen y yo me veía bien. Pues por circunstancias de la vida fui la que cometí fallos. De hecho yo subí un badén, ¿no? Se llama. Lo subí en tercera. Fallo mío y parecía que íbamos a volar en Málaga, pero no se me va a olvidar en la vida. Cada vez que paso por un badén me acuerdo de eso. Pero fue fallo mío. Fueron fallos súper tontos, entre comillas, pero porque no me salté un stop, ni fui a más velocidad, que eso son muy graves. No te preocupes, es así, son cosas que pasan y es normal. Que tenemos que normalizarlo de que tenemos fallos y que también somos jóvenes, nunca hemos cogido un coche. Con 15 prácticas a lo mejor no tienes, porque no tienes. Date cuenta que tú en 18 años nunca has cogido un coche, entonces con 15 prácticas no tienes por qué saber coger un coche. Yo con la historia me examiné del segundo, de hecho hubo muchos problemas porque el coche no era con el habitual que yo lo hacía, era el mismo BMW, pero no era el mismo coche. Entonces eso había que decírselo al examinador, el examinador dar el apruebo, a lo mejor decir no, porque ese coche no es, entonces yo no voy a examinar en ese coche. Cruzamos los dedos, todo salió bien, tal, y yo empecé mi examen. Bueno, mentira, yo me tuve que esperar a la gente que había delante. También te pones nervioso porque dices, ostras, ¿qué está ocurriendo? Entonces yo me monté en mi coche, fue todo bien, tal, y sinceramente, como fue tan mal, yo ya no me acordé de qué había ocurrido. Miré mis fallos, mis cosas, que en ese momento ni me enfadé ni me frustré. Claro, me frustré porque no entendía qué estaba ocurriendo, pero no me vine tan abajo, no me agobié tanto. Me fui a casa y dije, bueno, pues mira, ya está, tengo que pagar otra vez,
por desgracia tengo que invertir ese dinero y ya está, no pasa nada. Entonces, obviamente entre exámenes yo cogí 1 o 2 clases por el coche y me decía mi profesor, dice, es que ¿para qué quieres más clases? Dice, es que sabes conducir, que lo sabes hacer, es el momento del examen. Y yo dije, pues también es verdad, pero para no ir tan fría al examen. Llegó el tercer examen, me dijo, mira, pues tómatelo con calma, a ver qué tal, a ver quién es el examinador, la examinadora. Llegó el tercer examen. Yo sinceramente iba ya como si fuera una taxista, llevándolo por donde ya me decían. De hecho, me metí en una de las rotondas que ahora lo recuerdo, en el segundo examen me pitaron y encima a mí me suspende por pitarme, cosa que no lo entiendo, y es una rotonda o una glorieta, como queréis decirle, de Málaga, del polígono El Viso, que si hay gente de Málaga viendo esto o lo ve alguien, tened cuidado con esa rotonda y preguntad antes de hacerla, porque os digo yo ya que vaya a tener problemas sí o sí, porque tiene 4 carriles y es la peor rotonda, creo, que de Málaga. Entonces ahí se pasa muy mal. Y en el tercer examen tuve que pasar otra vez por ahí. Obviamente no tuve que hacer la rotonda entera, pero una parte la hice y me desvié. Y yo ya tenía mi corazoncito aquí diciendo, por favor, no puedo suspender otra vez, porque es que entonces aquí nos vamos a dejar el sueldo. Seguí conduciendo y llegué a la zona de donde se hacían los exámenes, donde tú salías a hacer los exámenes, y me dijo, es que no se me olvidará en la vida, me dijo esa mujer, aparque usted aquí. Claro, el aparcar, hay que aparcar. Yo creo que una de las mejores cosas que aprendí fue aparcar, y a día de hoy creo que lo sigo diciendo, que yo creo que se me da bien aparcar. A ver, hay días que uno va y no tiene el día como para aparcar, pero en general aparco bien. Entonces aparqué bien, tal. Hice así, me di la vuelta y me dijo, ha hecho usted el examen, pues dentro de todo bien, hay algunas cosas, pero le da para aprobar. Y yo así, gracias. No, tenía tanta cosa aquí que digo, si me pongo a reírme, me pongo a decirle, ay, gracias, no sé qué. No, yo era como, gracias a mi profesor, por fin, ya lo hemos conseguido, tal, no sé qué, menos mal. Por una parte me daba pena, porque no quería terminar esas clases, porque me lo pasaba muy bien, pero por otro lado dije yo, dame mi L, que yo me voy a rular por ahí con el coche, que quiero, además, amo conducir. Yo creo que la gente que está a mi alrededor lo puede decir, amo conducir. Si hay que ir a algún sitio, yo me lo pido. Y todo eso en resumen, porque si no sería un vídeo de 1 hora, para que veáis que todo el mundo pues no se lo saca a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, y habrá mucha gente que se lo saque con mucho retraso, pero es normal. Porque como os he dicho antes, llevas 18 años o 20 o 25, porque hay gente que no se lo saca ni con 18, sin conducir un coche. Tienes que saber meter marcha, tienes que saber los puntos muertos del coche y tienes que saber un montón de cosas, y es normal. Así que si estáis viendo este vídeo y os vais a sacar el carnet, no os preocupéis. Tomároslo con mucha calma, no os agobiéis, es algo que vais a tener para toda la vida. No queráis correr por tener el carnet antes ni nada. Obviamente si es por fuerza mayor, porque necesitas un carnet porque necesitas desplazarte a tu trabajo o a tus estudios, lo que sea, pues ahí, pues claro, te haces un intensivo. Si no, tomároslo con tranquilidad, estudiaros vuestro libro, hacer muchísimos test, equivocaros, porque cuando os equivoquéis, ahí vais a recordar el fallo, entonces eso os va a ayudar. Con muchísima calma, disfrutarlo, porque es muy bonito el proceso, ¿vale? Hay gente a lo mejor que por necesidad lo necesita pero no quiere y lo pasa mal. No os preocupéis, relajaros, que todo va a ir seguro muy bien, y cuidad vuestra salud mental en ese sentido. No os frustréis, porque a la larga os va a afectar, que tenéis derecho a frustraros, a enfadaros, porque eso me pasó a mí, pero mira, yo por ejemplo me puse mala en el primer examen que hice y eso fue todo por los nervios y porque la incertidumbre y porque no sabes lo que va a ocurrir. Espero que me hayáis entendido. Si tenéis alguna duda, si os la puedo resolver, lo que sea, o si me queréis contar vuestra experiencia, que me encantaría, me lo podéis dejar aquí en comentarios. También os dejo mi Instagram y os dejo mi TikTok, que estoy subiendo contenido. Por allí también me podéis hablar. Lo que sea,
aquí estoy para escucharos y contestaros si tenéis dudas. Porque a lo mejor yo me he saltado algo y vosotros decís, oye, ¿y esto cómo funciona? Oye, ¿y esto tal no sé qué? Espero que os haya gustado el vídeo, os haya entretenido un poquito. Pegar un me gusta, te puedes suscribir al canal y puedes compartirlo. Os mando muchos besos virtuales y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!